los estudiantes, de los docentes y de los directivos, porque nos ha permitido garantizar la calidad académica de nuestra institución, de nuestros programas y en particular de nuestro programa de contaduría pública. Y nos ha permitido también poder atender de manera tutorial el seguimiento, la continuidad permanente de la actividad académica, investigativa, aún de la proyección social. No hemos parado nuestra actividad de investigación, de nuestros semilleros, de nuestros grupos de investigación. Nuestras publicaciones han continuado, como se puede evidenciar en nuestra página web, nuestras revistas, las indexadas en lo que era Conciencias y las que están en proceso de indexación, nuestra Gaceta Republicana. Ahorita mismo estamos publicando varios libros, producto de investigación, todos virtuales. Ello lo resalto porque es una ocasión muy bonita este tercer encuentro académico donde participan tan importantes universidades e instituciones de educación superior, donde hay participación internacional con la Universidad Nacional del Sur, que conozcan que al igual que ustedes hemos tenido que innovar, hemos tenido que crear, pero ante todo hemos tenido que trabajar en equipo. En ocasión a este tercer encuentro académico en el cual hay ponencias importantes, significativas. Nosotros mismos tenemos de nuestra Facultad de Contaduría, veo que hay 2 ponencias que se van a presentar. El trabajo que se va a hacer sobre las pymes que han sido tan afectadas de manera muy dura económicamente, al igual que toda la economía de Colombia, de América Latina y del mundo, pero de manera muy particular las pymes han sido muy afectadas. Los aportes que ustedes puedan dar en este encuentro muy seguramente serán aportes que les permitirá recrearse, que les permitirá volver a comenzar y ante todo volver a construir lo que ya se tenía y posiblemente con mayor fuerza. Para la Corporación Universitaria Republicana siempre serán bienvenidos nuestras publicaciones, nuestras páginas virtuales, están siempre abiertas para los aportes que ustedes nos puedan brindar. Muchas gracias a todos ustedes, a la Universidad Nacional, a la Universidad Javeriana, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a la Universidad Central, a la Universidad Central, a la Universidad Externado de Colombia, a Uniminuto, que está en mi corazón siempre, a la Universidad Santo Tomás, a los Libertadores, esta institución que también está en mi corazón, a la Universidad Libre, en el cual estuve yo más de 18 años, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nueva Granada, a nuestra Corporación Universitaria Republicana, un abrazo muy fraternal a nombre de nuestro señor rector, el doctor Gustavo Adolfo Telles Fandiño, y de todos nuestros directivos, y en especial a nombre de nuestros estudiantes egresados y profesores, que son los que nos dan vida para que la Corporación Universitaria Republicana permanezca y se proyecte. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a las palabras de bienvenida que nos estaba comentando el doctor Alejandro. Bueno, entonces vamos a comenzar con las ponencias. Les voy a aclarar que estamos grabando la sesión solamente con fines académicos. Las personas que se hayan inscrito para las ponencias en la segunda sala pueden dejar esta sala para dirigirse a ella y nos volveremos a encontrar. Acá tenemos en el chat, aparece el enlace de la segunda sala y nos vamos a volver a encontrar un poco más tarde cuando estemos con el conversatorio con nuestra invitada central, la profe Anaí.
que según nuestro calendario y nuestra programación, vamos a comenzar nuestra conferencia a las 4 de la tarde. Entonces los invito a todos que vayan a estar en la segunda sala para que por favor se dirijan hacia allá. Y nosotros acá en la primera sala, sala principal, vamos a comenzar entonces con nuestra primera ponencia, la cual está a cargo de Sandra Milena Torres y Diego Andrés Correa. Ustedes me dicen quién va a realizar la presentación para poderlo habilitar en la parte del PowerPoint. Buenas tardes. ¿Me puedes habilitar a mí, por favor, a Sandra Milena Torres? Sandra, listo, perfecto. Entonces te voy a habilitar como presentadora. Me dices si puedes ya comenzar a compartir. Sí, ya voy a empezar a compartir. Bueno, perfecto. Entonces, la sala es tuya cuando quieras comenzar. Perfecto. Buenas tardes a todos. Soy Sandra Milena Torres Cano, soy estudiante de la Universidad de Antioquia, estudiante de la maestría en Contabilidad Financiera y de Gestión. El día de hoy les voy a exponer nuestra investigación, el gobierno corporativo como mecanismo de creación de valor empresarial. Mi acompañante en esta investigación fue el profesor Diego Andrés Correa Mejía. Esta investigación la voy a presentar en el siguiente orden: introducción, marco teórico, una metodología, los resultados y unas consideraciones finales. Inicialmente, es muy importante mencionar que este trabajo tiene una gran importancia a nivel académico, porque se centra en los problemas de la agencia del mundo corporativo. El gobierno corporativo es un mecanismo con el cual los accionistas buscan proteger sus intereses. Esto debido a que inadecuadas prácticas de gobierno corporativo han desarrollado problemas de corrupción, violación de los derechos contra los accionistas minoritarios, pérdidas de valor empresarial. El gobierno corporativo se ha convertido en un tema muy importante a nivel mundial porque unas adecuadas prácticas de gobierno corporativo pueden ayudar a las firmas a operar de una manera más eficiente, a atraer y a retener capital financiero y a mitigar el riesgo, también a crear valor en las compañías. La adecuada estructura de gobierno corporativo que se pueda adoptar provee confianza a los inversionistas. Esto hace que al tener una gestión y una administración muy eficiente de los recursos, facilite la captación de capital, lo que va a ayudar a la empresa o a las empresas a tener una mejor rentabilidad. El objetivo de esta investigación fue analizar el impacto de las prácticas del gobierno corporativo en el valor de las empresas pertenecientes al mercado integrado latinoamericano, MILA. Con esta investigación esperamos tener una contribución a nivel de referentes investigativos que sean relacionados con el gobierno corporativo en mercados emergentes. También tenemos una contribución en las compañías para que sea una invitación y estas puedan examinar la adopción de las buenas prácticas del gobierno corporativo que les puedan generar transparencia y les lleven a mejorar la sostenibilidad empresarial. Desde la investigación del gobierno corporativo, que se estudia pues con referencia a la teoría de la agencia, el gobierno corporativo se ha considerado como una herramienta que sirve para mitigar los problemas de agencia. En eventos como los principales eventos como las crisis de los principales mercados bursátiles a principios del siglo XXI generaron que las empresas vieran la necesidad de mejorar prácticas de gobierno corporativo. Por esto se iniciaron
o se han fortalecido este tipo de prácticas para que las empresas puedan tener mayor transparencia, mayor seguridad y confiabilidad para los accionistas. Docentes como Lizar Saburo y otros en el año 2019 evidenciaron que los fundamentos del gobierno corporativo se han convertido en herramientas que pueden determinar si en la forma particular del gobierno está inmerso el problema de la eficiencia, la gestión y la dirección estratégica de la compañía. También otros docentes como Mesa, Rivera, Román, Aguilar y otros en el año 2020 afirmaron que las buenas prácticas de gobierno corporativo son un mecanismo no financiero que aumenta el valor de las compañías, dado que al invertir en estas compañías se puede percibir menos riesgo. Otros docentes como Pardo y Peña en el año 2020 encontraron también que las buenas prácticas de gobierno corporativo facilitan la construcción de confianza para los inversionistas. Esto ha hecho que se vinculen positivamente con la generación del valor en las compañías y teniendo en cuenta como todas estas apreciaciones y resultados de los investigadores mencionados, se postuló una primera hipótesis, que es la hipótesis principal de esta investigación, que es la H1, las adecuadas prácticas de gobierno corporativo aumentan el valor en las empresas. Dentro de las variables que se tienen o se miden para el gobierno corporativo existe la dualidad del gerente o dualidad del CEO. En resultados de estudios como de Chao 2020, Uy y Viet en el año 2020 también, Freire, Soto, Mendieta de la Calle en el año 2020 afirmaron que la dualidad del CEO tiene una relación negativa frente al desempeño corporativo. Esto debido a que cuando el gerente también se desempeña como presidente de la junta, la supervisión y el control de las compañías tienden a debilitarse. Y partiendo de estas investigaciones, postulamos la hipótesis auxiliar H1A. La dualidad del CEO incide negativamente en el valor de las empresas. Con respecto al tamaño del consejo, otra variable muy importante que considerar, los docentes Al-Adal, Al-Samahi, Tabash y Farhan en el año 2020 y David Lagos y Müller en el año 2019 plantearon que el número de integrantes que componen las juntas directivas es esencial para mejorar la efectividad de la gestión empresarial. También Escobar, Benavides y Perafán en el año 2017 encontraron que las empresas que tienen juntas directivas juntas directivas conformadas entre 6 y 15 integrantes tienen una mejor rentabilidad del capital. Pero también otros docentes en sus investigaciones, como Lagos, Soto, Betancourt y otros en el año 2017, obtuvieron que el valor de las empresas se ve afectado negativamente cuando las juntas tienden a ser demasiado grandes. Correa y otros en el año 2020 encontraron en su investigación que la existencia de una gran cantidad de integrantes en el consejo directivo o en la junta directiva puede presentar conflictos de interés. Esto afectando la toma de decisiones e influyendo negativamente en el desarrollo financiero. Teniendo pues todos estos puntos de vista, se planteó otra hipótesis auxiliar, que es H1B. La cantidad de integrantes de la junta directiva tienen una incidencia positiva en el valor de la empresa. Por parte de la variable de las mujeres en el consejo, la inclusión de la mujer en el consejo, Amorelli y García en el año 2020 afirmaron que las mujeres tienen una incidencia positiva porque ayudan a crear un ambiente propicio con su experiencia y una habilidad beneficiando la toma de decisiones. También otros resultados otros resultados de los
de los docentes Heiler y Gabaldon en el año 2018 y Nájera y otros en el año 2020 evidenciaron que la inclusión en las juntas directivas de las mujeres tienen un potencial significativo en el éxito de la gestión empresarial. Pero hubo otros autores como Jan, Rapier, Moser, Poole y Tergesen en el año 2019 que no lograron soportar explicar que una junta más equilibrada en términos de géneros tenga mejor funcionamiento. Partiendo de esto, entonces generamos la hipótesis auxiliar H1C como tercera hipótesis del trabajo. La inclusión de la mujer en el consejo directivo tiene una incidencia en el valor de la empresa. Y por último, trabajamos con la variable antigüedad de los integrantes en el consejo. Esta variable también evaluada por docentes como Correa, Hernández, Gutiérrez y Lopera en el año 2019, la cantidad de años que permanezcan los consejeros influye positivamente en la creación del valor de las compañías. Pero a su vez, Correa y otros autores, como en el 2019, afirmaron que luego de un tiempo determinado, la antigüedad puede ser un factor negativo para el valor de las empresas, debido a que se puede ver afectada la eficiencia en la toma de decisiones. Partiendo de esto, planteamos una cuarta hipótesis, que es el H1D. La permanencia de los integrantes del Consejo después de largos periodos tiene una incidencia negativa en el valor de las compañías. Resumiendo todo lo que les acabo de contar, en esta diapositiva se presenta entonces el planteamiento de la investigación. Como hipótesis principal tenemos a H1, las adecuadas prácticas de gobierno corporativo aumentan el valor de las empresas. Para comprobar esta hipótesis se probó el efecto de la dualidad, el tamaño de la junta, la inclusión de la mujer en la junta directiva y la antigüedad de los consejeros en la junta. Como metodología, se realizó esta investigación mediante una metodología cuantitativa basada en un modelo de panel de datos. Inicialmente tomamos informes de mercados bursátiles, de gobierno corporativo y de estados financieros de los periodos 2012 a 2018. Para esta información fue obtenida de Bloomberg y tuvimos una descarga inicial de información de 478 empresas pertenecientes al mercado integrado latinoamericano MILA, con 3.134 observaciones. Resulta que como no todos los reportes tenían la información completa, tocó hacer una depuración de las empresas que les faltaba información, obteniendo entonces una muestra final de 97 empresas con 531 observaciones. Todas las estimaciones las hicimos con R y es importante aclarar que las empresas peruanas tienen tan poca participación debido al nivel de los reportes de gobierno corporativo, pues tenían muy poca información. Las variables entonces que manejamos, ahorita se las mencioné, tenemos a la Q de Tobin como variable dependiente. Esta variable es la que representa el valor de la empresa y se obtuvo del valor del mercado de una empresa dividido los activos totales. Como variables independientes tuvimos la dualidad del CEO, que es una variable categórica. Esta dualidad se tomó como la doble funcionalidad del gerente, que también se desempeña como el presidente de la junta, 0 cuando no había dualidad y 1 cuando existía dualidad. El tamaño de la junta directiva tiene una incidencia positiva en el valor de la empresa, es decir, entre más integrantes tengan las juntas directivas, más nutridas son sus discusiones y
pueden tomar mejor rumbos de acción para las empresas. Esa variable se midió como la cantidad de consejeros que hacen parte de los consejos directivos. Sin embargo, como encontramos en la literatura, hay autores que mencionaron que tener juntas directivas muy grandes puede presentar conflictos de interés o tienden a tener una incidencia negativa en el valor de la empresa. Se consideró el tamaño del consejo al cuadrado y esta se midió con la cantidad de integrantes del consejo elevado al cuadrado. Por la participación de las mujeres en el consejo, se tomó entonces como la cantidad de mujeres que participen en los consejos directivos de la muestra. Y por la variable antigüedad se midió considerando aquellos integrantes de las juntas que llevan 5 o más años en los consejos. Por último, tenemos unas variables de control. Se tomaron 3 variables de control que se obtuvieron principalmente de los informes financieros que se descargaron. El primero es el apalancamiento. Esto se tomó principalmente para determinar la relación de endeudamiento de la empresa con el valor de la empresa. Y se toma o se da el resultado de los pasivos totales dividido el patrimonio. La efectividad del gobierno. Esta variable está diseñada y regulada por el Banco Mundial y se dio con el fin de medir la efectividad del gobierno de cada país. Además, esta variable refleja la formulación e implementación de las políticas y la credibilidad del gobierno en cada país. Cabe anotar que esta efectividad es del gobierno nacional y no es del gobierno corporativo, por eso es de una variable de control. También en el tamaño de la empresa lo tomamos como logaritmo natural de los activos fijos. Como estadísticas descriptivas de esta muestra que obtuvimos, se observa en general que el tamaño del consejo entre estas empresas oscila entre 4 y 21 integrantes. La participación de las mujeres está entre 0 y 6 integrantes en los consejos. Todavía se observa que es muy poca la participación de las mujeres. También se evidencia que 93 de las 97 empresas que quedaron en la muestra final tienen integrantes que superan los 5 años de presencia en el consejo directivo. Esto demuestra que no hay mucha rotación de los consejeros. Y por último, con respecto a la dualidad presenta de esta muestra un 56% de empresas que no tienen al sugerente como el presidente de la junta. Quiere decir que un 44% tiene dualidad. Esto pues todavía es un porcentaje muy alto para tener una incidencia negativa según pues la literatura. En el modelo, nosotros tomamos un modelo de panel de datos en el que la Q de Tobin está en función de las variables de gobierno y las variables de control. Listo, los resultados. En esta tabla presentamos un análisis multivariado de 5 estimaciones que hicimos mediante el modelo de panel de datos con las variables de gobierno corporativo, las variables de control. Esto se hizo con el fin de contrastar las 5 hipótesis que se plantearon. En cuanto a la dualidad del CIO, esta presentó un efecto negativo con respecto a la Q de Tobin, tanto en M1 como en M5. Este resultado soporta la hipótesis planteada, donde la dualidad del CIO afecta negativamente el valor de la empresa. En cuanto al tamaño del consejo, se tiene un efecto positivo sobre el valor de la empresa, tanto en M2 como en M5, lo que muestra que un número de integrantes que compongan la junta directiva sí incide positivamente en el valor de la empresa. Sin embargo,
cuando evaluamos el tamaño del consejo al cuadrado, se pudo observar que existe un efecto negativo en M2 y en M5, lo que indica que las juntas directivas que tienden a ser demasiado grandes, sí pueden presentar un efecto negativo sobre el valor de la empresa, lo que nos confirma la hipótesis presentada en H1B. En cuanto a la mujer del consejo, se obtuvo resultados positivos en M3 y en M5, pero este efecto no puede ser asegurado, ya que la relación no es estadísticamente significativa. Es posible que estos resultados o estos comportamientos se tengan todavía en este momento por la poca participación de las mujeres en las juntas directivas. Con este resultado se confirma la hipótesis H1C. Y por último, en cuanto a la antigüedad de los integrantes del consejo, los resultados obtenidos en M4 y en M5 son negativos con respecto a la Q-de-Tobin. Esto nos confirma que la permanencia de los integrantes del consejo después de 5 años tiene una incidencia negativa con alta significancia en el valor de las compañías. Esto nos ayuda a confirmar la hipótesis H1D. Como consideraciones finales, entonces tenemos que, para resumir todo lo que hicimos, es importante mencionar que el propósito de este informe fue analizar los efectos de las prácticas de gobierno corporativo sobre las empresas que pertenecen al MILA. Y para lograrlo usamos 5 hipótesis anteriormente mencionadas frente a la hipótesis principal. Y de acuerdo con esos resultados se puede afirmar que las adecuadas prácticas de gobierno corporativo aumentan el valor en las empresas. Los resultados de esta investigación tienen implicaciones prácticas en las empresas, en las empresas y en sus órganos decisorios, ya que a medida que estos tienden a ser cuidadosos con la composición de sus juntas, también impacta positivamente el valor de la empresa. Esta investigación también tiene un impacto en las entidades de regulación, debido a que estos estudios pueden verificar cuáles son los aspectos más impactantes en el momento de considerar unas buenas prácticas de gobierno corporativo y así fijar la atención en ellas, como lo son la no dualidad del CEO, la mayor participación de las mujeres en los consejos directivos, controlar los tamaños de las juntas y controlar la permanencia de los consejeros o de los integrantes. Se presentaron unas limitaciones para esta investigación y la principal fue el acceso a la información. Esto debido a que gran cantidad de las empresas que hacen parte del MILA y que se obtuvo información tuvieron que salir de la muestra porque no tenían los reportes de gobierno corporativo o bien estructurados o completos. Y por otra parte, existe otra limitación y es que la mayoría de las empresas que reportan este tipo de información son las empresas que cotizan en bolsa. Para futuras líneas de investigación, nosotros sugerimos que se pueda ahondar un poco más en el gobierno o en el desarrollo de gobierno corporativo, no solo en las empresas que coticen en bolsa, sino también en pequeñas y medianas empresas que esto debe o pueda demostrar cómo la implementación de estos gobiernos corporativos agreguen valor a estas compañías. También agregarían seguridad y transparencia. Muchas gracias a todos y si tienen alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por tu presentación. Si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta para nuestra ponente, con muchísimo gusto. Ok, vamos a compartir un enlace acá por el chat, si son tan amables, allí para que diligencien su asistencia y poder generar los certificados de
de la misma. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, vamos entonces con nuestra siguiente ponencia, la cual está a cargo de Javier Eduardo Lobo y Hugo Eduardo Celis. Acá creo que había visto a Javier, ¿sí? Sí, aquí estoy. Bueno, ya te voy a convertir entonces en presentador. Gracias. Ok. Me dices si tienes acceso ya para que puedas colocar tu presentación. Bueno, ya miramos. Bueno. Vamos a actualizar. ¿Sí te permitió? Estoy intentando, pero no me ha dejado. Vamos por arrastre a ver si me deja. No me está dejando. Estoy dando por todos los lados, ni arrastrando me deja. Y con la flechita donde te dice compartir contenido, no te deja compartir el archivo. Ya lo tienes convertido ya en PDF para que lo permita. Sí, está en ambos. Está en PDF y está en Word. Vamos a mirarlo ya por este lado. No, hacer la plantilla. Ya abrió. Bueno, Ahí está cargando. Es un poco lento, pero ahí está cargando. démosle un momento para que termine de cargar entonces, no hay problema. Que está convirtiendo. Vamos a bajarlo por... Se demoró mucho.
que se quedó. ¿Quieres enviármelo, si quieres, a mi correo y yo lo proyecto? Ya lo voy a compartir a ver, nuevamente. A ver, este como que cargó más rápido. Se queda cargando y convirtiendo, dice. Lo de otro lado. Ya lo terminó, pero no lo muestra. Sí, yo creo que me va a tocar reenviarlo y Entonces, si quieres, como yo estoy administrando la sala, ya te mando por el chat privado mi correo para que me lo envíes y yo lo proyecto si quieres. vale, Mira. gracias. Ujú. Mira, ahí ya te lo envié. ¿Me confirmas, por favor? Ok. Voy a reenviarlo directo. Ok, aquí está. Ahí le envíen los dos modelos para que se Bueno, pueda trabajar. permíteme. Bueno, acá Luciana me está diciendo que ella va a presentar mientras logramos acá cuadrar con Javier lo del material. Entonces, si quieres ya te convierto en presentadora mientras Javier y yo miramos acá cómo podemos solucionar lo de su presentación. Bárbaro, Entonces, no hay problema. acá, Luciana, ya te voy a convertir acá en presentadora. Perdóname. Listo, Luciana. Ya quedaste Bárbaro. A ver si como puedo. presentador. Sí. Ujú. Deberías poder presentar. A Listo. ver. Acá. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, ya está cargando. Ujú. Ah, bien, Listo. genial. Bueno, bienvenida entonces. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Luciana Belén Villar. Represento a la Universidad Nacional del Sur, que está en la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Yo soy licenciada en Administración de la misma universidad y actualmente hace muy poquitito me encuentro desarrollando el doctorado en Ciencias de la Administración en la misma institución.
El trabajo que quería compartirles se denomina ¿Se cumple la teoría del pecking order en las MIPYMES en la Argentina? Análisis para capital de trabajo y activos fijos. Bien, voy a hacer una breve introducción a lo que es la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas, más que nada en el contexto argentino. Bien, el interrogante que nos surge ahora es decir, ¿por qué estudiar la estructura financiera de los activos justamente en este tipo de empresas, ¿sí? MIPYMES? Por un lado decimos que las decisiones de financiamiento en este tipo de empresas es totalmente diferente, o mejor dicho, son claramente diferentes a las grandes empresas. Por ello es esencial estudiar el financiamiento, particularmente en contextos de países emergentes, como es el nuestro, Argentina. Por otro lado, decimos que de acuerdo a la Fundación Observatorio PYME del año 2016, las pymes de todos los sectores, excepto de agricultura argentina, generan el 44% de la riqueza total. Otra cosita para comentar es que comparativamente en los países más avanzados generan un porcentaje del 51%, y en los países de más bajos ingresos un 16%. Y por otro lado, decimos que las pymes en Argentina generan el 51% de los puestos de trabajo, similar a lo que ocurre en países de ingresos altos. El otro interrogante que surge es por qué estudiar la estructura financiera de los activos en diferentes sectores de la economía. Acá lo que van a ver a lo largo de la presentación es que yo hago una distinción para diferentes sectores de nuestra economía. ¿Por qué hago eso? Porque de acuerdo a varios autores, entre ellos Kumar, Zuquera y Colombich, el tipo de industria es un factor totalmente influyente en lo que es la determinación de la estructura de capital de las empresas, ¿sí? Bien. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es el marco teórico y la evidencia empírica en contra. Por un lado, podemos decir que algunos estudios se centran en determinar si las decisiones de financiamiento de pymes, ¿sí?, siguen una determinada teoría en particular, como por ejemplo la del pecking order o del trade-off, ¿sí? Hay, si bien existen otras teorías, las que vamos a tratar en el presente estudio son estas dos, y más que nada enfocado en la teoría del pecking order, que es la teoría de la jerarquía financiera. Otros estudios se centran en desarrollar cuáles son aquellos determinantes de la estructura de capital de estas empresas, ¿sí? Por un lado, vamos a hacer un breve repaso de la teoría del trade-off y del pecking order. La del trade-off dice que los costos y los beneficios de la deuda conducen a un determinado valor óptimo, ¿sí? Y la teoría del pecking order o de la jerarquía financiera sugiere que la estructura de capital es el resultado de elecciones tanto de propietarios y o gerentes de acuerdo a una estructura de preferencias a la hora de realizar nuevas inversiones. Entonces, lo primero, de acuerdo a esta teoría, primero utilizamos los fondos internos, las utilidades retenidas. En segundo lugar, cuando se acaban esta primer fuente de financiamiento, utilizamos el endeudamiento. Y por último, la emisión de acciones. Bien, en cuanto a lo que es la evidencia empírica, los aportes que se pueden encontrar, o que pude encontrar, al menos yo, acá hacia la izquierda de la tablita tienen los autores, ¿sí?, y una breve mención de los aportes. De modo general, Kumar y otros encuentran evidencia empírica. Dicen que la evidencia empírica analizada tanto en algunos países en desarrollo y otros desarrollados, sigue la teoría del pecking order. Para el caso particular, que son las empresas latinoamericanas, ¿sí?, primero estos autores encuentran una relación inversa entre lo que son las oportunidades de crecimiento y el nivel de endeudamiento. De acuerdo a Rodríguez y otros, dicen que para un estudio realizado específicamente para los países Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú,
encuentran evidencia a favor de esta teoría del pecking order. Luego Ángel y Lozano encuentran que las pymes de estos países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, en primera instancia lo que hacen es utilizar los fondos internos como fuente de financiamiento exclusivamente para capital de trabajo. Luego, la segunda fuente de financiamiento que señalan son las compras a crédito a proveedores y por último los préstamos bancarios. Bien, por último, para el caso específico de Argentina, algunos aportes de Salom y Vigier en 1999 dicen que encontraron que a menor tamaño de la firma, es decir, cuanto más pequeñita sea la firma, menor es la participación del endeudamiento financiero. Por otro lado, estos autores sostienen que las empresas del sector servicio emplean menor deuda y más reinversión de utilidades comparándolas con las del sector manufacturero. Brioso y Vigier encuentran que un mayor tamaño de firma, ¿sí?, lleva a una mayor diversificación en cuanto a las fuentes de financiamiento, utilizan diversas fuentes de financiamiento. Por último, dos trabajos que están bien relacionados con lo que son las MIPYME de identidad tecnológica o de base tecnológica, encuentran, por un lado, que a mayor intensidad tecnológica en una empresa, menor es la probabilidad de obtener financiamiento proveniente del sector bancario. Y otro estudio realizado en 2020 encuentra que a menor tamaño, mayor es la probabilidad de financiarse únicamente con utilidades retenidas y menor es la probabilidad de utilizar una estructura financiera más diversificada. Esto es justamente para el caso de MIPYME tecnológica en Argentina. Bien. Una vez estudiado un poco el marco teórico y la evidencia empírica encontrada, propongo las siguientes hipótesis. Una de ellas dice que la principal fuente financiera para micro, pequeñas y medianas empresas de la Argentina son justamente los fondos propios, ¿sí?, cuyo porcentaje de participación aumenta conforme disminuye el tamaño de la firma. Otra hipótesis que desprendo del marco teórico y la evidencia empírica encontrada es que la principal fuente de financiamiento externa para el caso del capital de trabajo son los créditos provenientes de los proveedores y también esto incluye adelantos de clientes. Y yo adelanto de clientes. Otra de las hipótesis es que la principal fuente de financiamiento externa para los activos fijos son los préstamos provenientes de instituciones financieras bancarias. Y acá resalto que la participación comienza a crecer conforme aumenta el tamaño de la empresa, ¿sí?, que es lo que un poco veníamos hablando anteriormente en la evidencia empírica encontrada. Y la última hipótesis que propongo es que la principal fuente de financiamiento externo para el caso de activos fijos utilizada por empresas industriales es el crédito bancario en comparación con las empresas de servicios. Bien. Una vez planteadas las hipótesis, el objetivo que me propongo es analizar la estructura financiera de los activos en MIPYMES de la Argentina, diferenciando entre fuentes de financiamiento para lo que es capital de trabajo y para activos fijos. Esto me lo permite la fuente de información que utilizo, que es la World Bank Enterprise Surveys, que es para el año desde marzo de 2017 y marzo de 2018, es la última que está ahí disponible en el Banco Mundial. Son encuestas a empresas, ¿sí?, que realiza el Banco Mundial en diversos países del mundo. Las dos variables cualitativas que utilizo, por un lado el tamaño, que si bien originariamente es una variable de tipo cuantitativa, la categorizo para el estudio de la siguiente manera. Considero que microempresa tiene entre 5 y 9 empleados, pequeña empresa entre 10 y 49 empleados, mediana empresa entre 50 y 200 empleados. Por otro lado, la otra variable cualitativa que voy a utilizar para el estudio es la variable sector, ¿sí? Por un lado considero la industria, luego el comercio, servicios, construcción y por último el transporte.
Bien. Las dos variables cuantitativas que las dejo como están originariamente son, por un lado tenemos las fuentes de financiamiento para capital de trabajo, ¿sí? De acuerdo a la encuesta realizada por el Banco Mundial, donde las opciones son ganancias retenidas, préstamos provenientes de instituciones financieras bancarias, por otro lado no bancarias, compras a crédito a proveedores y adelanto de clientes, y por último las fuentes informales que serían, por ejemplo, pedir prestado a amigos, familiares, etc. Y por otro lado, la otra variable cuantitativa que voy a utilizar son las fuentes de financiamiento para activos fijos. Son idénticas a las anteriores, pero lo único que agrega el Banco Mundial en la encuesta es la opción de aportes de los propietarios y o la emisión de nuevas acciones. Bien, ahí está. Bien, en cuanto a la descripción de las muestras, por un lado, ¿sí? El total de las empresas que tenemos de la encuesta del Banco Mundial es un total de 991. Separo para capital de trabajo, dado que puedo trabajar con una muestra un poco mayor en comparación con los activos fijos. Para capital de trabajo empleo una muestra de 869 empresas. Siempre, por supuesto, hablando dentro de la categoría de MIPYMES, que describí anteriormente. Y para activos fijos utilizo una muestra de 385 empresas. Bien. A ver qué estoy... Ah, no. Volví para atrás. Bien. Acá lo que tenemos es la descripción de la muestra en la tabla de la izquierda, fuentes de financiamiento de capital de trabajo, y en la tabla de la derecha, para fuentes de financiamiento de activos fijos, ¿sí? Acá un poco para mostrar cómo está compuesta la muestra, ¿sí? Que detallé anteriormente. La mayoría de las empresas de las MIPYMES, cuando analizamos para la fuente de financiamiento para capital de trabajos, las clasifiqué de tipo industria, ¿sí? Y la otra que tenemos un gran porcentaje dentro de la muestra es para comercio tanto minorista y mayorista. Y respecto al tamaño, como pueden observar, la mayor cantidad de empresas son pequeñas, ¿sí? Le siguen las medianas empresas. En cuanto a las fuentes de financiamiento para activos fijos podemos ver lo mismo, ¿sí? El mismo comportamiento anterior. Tenemos mayor cantidad de empresas de tipo industrial y comercial, y por otro lado, la mayor representatividad se la llevan las pequeñas empresas con 184 y luego las medianas empresas. Bien, en cuanto a la metodología, ¿sí? Se realiza un test simple de comparación de medias, un test bivariado, utilizando el software RStudio. Se realizan distintos tipos de análisis dependiendo de las condiciones de homozelasticidad y normalidad de las variables, ANOMA, Shapiro-Wilk y la prueba Udeman-Whitney. Y para evaluar la significatividad de los resultados, determina un nivel de confianza del 90% como aceptable. Bien, en cuanto a los resultados obtenidos, podemos ver en la tabla de la izquierda, la tabla 6, que ahí lo que nos muestra son las diferencias de las medidas para las fuentes de financiamiento de capital de trabajo, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa. Lo que podemos ver es que la variable que nos da significativa desde el punto de vista estadístico, con un p-value de 0 en este caso, son las fuentes de financiamiento, fondos internos versus fondos externos, ¿sí? Lo que podemos ver acá es que a medida que aumenta el tamaño, a medida que disminuye, ¿sí? Mirando desde la derecha hacia la izquierda, a medida que disminuye el tamaño de la firma, la empresa utiliza mayor proporción de fondos internos en comparación con los externos, ¿sí? En todos los casos lo que podemos ver es que para todos los tamaños utiliza más del 50%, ¿sí? De fondos internos como fuentes de financiamiento. Ojo que siempre estamos hablando de capital de trabajo en este caso.
Bien, otro de los resultados, ¿sí? Variable que nos da significativo desde el lado estadístico, son los préstamos bancarios, y lo que podemos observar acá, conforme lo que vimos un poco en la evidencia empírica, que a medida que el tamaño de la empresa comienza a crecer, ¿sí? Esta participación de esta fuente de financiamiento comienza a ser mayor, ¿sí? Si bien, como pueden observar, las medias son pequeñitas porque estamos hablando de financiamiento de capital de trabajo, ¿sí? Y por otro lado, la otra variable que nos da significativa son los créditos de deudores y o adelanto de clientes. Y lo que podemos observar acá también es que conforme aumenta el tamaño de la firma, la participación de esta fuente financiera, ¿sí? Exclusivamente para capital de trabajo, comienza a aumentar a medida que aumenta ese tamaño. Por otro lado, en la tabla 7, la tabla derecha, podemos ver las diferencias de media para fuentes de financiamiento exclusivas para activos fijos, ¿sí? Y acá las variables que nos dan significativa, por un lado tenemos los préstamos bancarios, ¿sí? Que también podemos ver que ahora sí la participación, la media, digamos, es mucho mayor en comparación para financiar capital de trabajo. Y lo que se observa es que a medida que crece el tamaño de la empresa, la participación de esta fuente financiera comienza a aumentar también. Por otro lado, los préstamos de instituciones financieras no bancarias nos da un resultado, significativo desde el lado estadístico, aunque como podemos ver, la participación sí de las fuentes es bastante pequeñita, y lo que se puede observar, que es de acuerdo al resultado esperado, que para las empresas más grandes este porcentaje de participación sea menor. Y por último, nos da significativa, al igual que para el capital de trabajo, los créditos de proveedores y adelantos de clientes. Y lo que se puede observar acá es que las empresas más pequeñitas, considerando, recordemos que esta categoría va de 5 hasta 9 empleados, es la que mayor participación, ¿sí? O mayor, utilización hace de esta fuente para financiar, recordemos, activos fijos. En cuanto a los resultados para las variables de sector, ¿sí? Tenemos por un lado en la tabla 8, a la izquierda, las diferencias de media de fuentes de financiamiento para capital de trabajo, ¿sí? Desagregado por sector en este caso. Lo que podemos ver es que la variable que nos da significativa desde el punto de vista estadístico, al igual que en el caso anterior para capital de trabajo, son los fondos internos versus los fondos externos, y lo que podemos observar acá es que las empresas pertenecientes a los sectores servicios y transporte son las que mayor utilización hacen de esta fuente de financiamiento, y la que menor utilización hace de esta fuente financiera en comparación con el resto de los sectores es el sector industrial, ¿sí? De acuerdo a lo que veníamos también charlando anteriormente, que encontramos en la literatura. Y por otro lado, obviamente, el caso contrario se da para los fondos internos, donde la industria tiene un porcentaje mayor, ¿sí? No encuentro, ahí está. Un porcentaje mayor, y para el caso de servicios y transporte los porcentajes son inferiores, ¿sí? Los más bajitos. Y la otra variable que nos da significativa, ¿sí? Es la fuente financiera referente a créditos de proveedores y o adelantos de clientes. Como pueden observar, el sector industrial, ¿sí? El sector comercio son los que más utilización hacen, ¿sí? En comparación con el resto de esta fuente de financiamiento para capital de trabajo, y los sectores que menos utilización hacen, ¿sí? O cuya media es más pequeña, podemos observar que son los sectores servicios y transporte. Como pueden observar en la tabla de la derecha, la tabla 9, que son las diferencias de medias para fuentes de financiamiento para activos fijos, lo que pueden ver es que si observan la última columna, que es el p-value, ninguna nos da significativa desde el lado estadístico, pero, ahí está,
pero lo que, si bien no nos da significativa, podemos observar a través de las medias que el sector servicios y servicios y transportes son los que mayor utilización hacen de los fondos internos para financiar activos fijos, y el sector que menos utilización hace de esta fuente financiera es la industria, ¿sí? De acuerdo también a lo que veníamos hablando, que habíamos encontrado en la literatura. Y por otro lado, otra variable que por ahí es interesante analizar es la de préstamos bancarios, ¿sí? Como podemos observar, el sector industrial, en conjunto con también el sector comercial, son los que mayor utilización hacen, ¿sí?, de esta fuente financiera. Y para los sectores de la construcción y de servicios, podemos encontrar que esta medida son las más pequeñas, ¿sí?, en comparación siempre con el resto. Bien, como conclusiones, repasando un poquitito lo que vimos anteriormente en los resultados, en términos generales hay que seguir estudiando, obviamente. Se encuentra evidencia a favor de la teoría de la jerarquía financiera, la teoría del pecking order, para todos los tamaños de empresas y todos los sectores de la economía argentina en este caso. Como pudimos observar anteriormente, los fondos internos son la principal fuente de financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto para lo que es capital de trabajo como para activos fijos, y su participación disminuye conforme aumenta el tamaño de la firma, ¿sí? Por otro lado, la principal fuente financiera externa para el caso de activos fijos son los préstamos bancarios, y esta fuente aumenta su importancia conforme el tamaño de la firma crece, ¿sí? Y esta fuente financiera, lo que pudimos observar es que es mayor para empresas que se desarrollan en los sectores industrial y comercial. Por último, la principal fuente financiera externa para capital de trabajo son los créditos de proveedores y adelantos de clientes, como bien también planteamos en la hipótesis, fuente que aumenta conforme lo hace el tamaño de la firma y es mayor para aquellas empresas pertenecientes a los sectores industrial y comercial. Y por último, bueno, la idea de este trabajo es que abre una futura línea de investigación con el fin de estudiar específicamente los determinantes de la estructura de capital de las empresas y también poder incluir a futuro comparación entre diferentes países emergentes latinoamericanos. Bien, guardo un apartadito para agradecer. Esta es la primera vez que participo en este encuentro académico. Agradecerles, bueno, por haber aceptado mi trabajo y permitirme participar. Por otro lado, aprovecho el espacio para agradecer a la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, que es la institución que financia mi beca doctoral. Y por último, por supuesto, a mi Universidad Nacional del Sur. Y por último, bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Si alguien en el público tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto estamos atentos. Bueno, si no tenemos preguntas al respecto de la ponencia que acaba de pasar, entonces continuamos ahora sí con Javier Eduardo. ¿Te parece? Entonces, si quieres, yo te manejo la presentación. Sí, por favor. Gracias. Bueno. Bueno, creo que ya estamos aquí. Sí, ya se ve. Perfecto. Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirnos participar en esta presentación de una ponencia con
mi compañero Hugo Eduardo Celis, traemos esta ponencia que se ha iniciado gracias a un doctorado de Economía y Finanzas que estamos realizando en la Universidad Benito Juárez de México. En realidad es una ponencia que empezó, es decir, está avanzando. La investigación es sobre gobernanza y emocionalidad en las decisiones financieras de las pymes en Colombia y nace precisamente de esa inquietud cuando vamos revisando temas de la importancia de las pymes en Colombia, de las importancias también de las decisiones financieras que se toman en esas pymes y la relación o influencia que podría existir en una nueva metodología que llamamos entonces finanzas conductuales. Bien, entonces los factores conductuales o emocionales que hemos querido relacionar con esas decisiones que se toman en las pymes precisamente nos llevaron a hacernos la pregunta de qué tanto influyen en la toma de decisiones esos factores conductuales y qué tanto podríamos controlarla en el momento de tomar las decisiones para que los resultados sean positivos y no adversos. Siguiente. Bien, ¿por qué nos enfocamos en las pymes? Porque fíjense que en Colombia tenemos esta relación. La participación en el sector productivo de las pymes en Colombia es un poquito superior al 90%, bastante interesante. Lo mismo que su participación en el PIB, 35%. Y en la generación de empleo tienen una participación del 80%. Esas cifras de por sí nos motivaron a seguir adelante con esta investigación. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Bueno, nos hemos planteado primero que todo definir y conocer cuáles son los factores conductuales que se estudian a través de las finanzas conductuales. Las finanzas conductuales trabaja a través de lo que es la psicología y la toma de decisiones, enfocada en este caso para nosotros en las decisiones especiales de las pymes que serían financieras. Así como conocer y establecer cuáles son esos factores, sigue uno siguiente que es evaluarlo para determinar pues, el impacto de esos factores en la toma de decisiones. Y finalmente, sería plantear un modelo decisorio que incorpore el estudio de esos factores conductuales en la toma de decisiones, que permita para el gerente de esa pyme generar valor empresarial. Fundamentos teóricos, bueno, hay muchos. Las finanzas conductuales en realidad, digamos que tomaron realce a partir de 1979, pero existían mucho antes. Podemos ver en diversos estudios cómo esas finanzas se ven a través del tiempo y lo que buscan es simplemente describir la conducta y el comportamiento humano en la toma de decisiones, relacionado con esas implicaciones psicológicas, influencia del entorno y su propia personalidad. Dos autores hemos querido citar aquí que son psicólogos y además el primero, Kahneman, es premio Nobel y en compañía de Tversky en el 79 fueron los que dieron impulso a ese estudio de las finanzas conductuales, donde comprobaron la irracionalidad del ser humano en contra de esas hipótesis que se venían trabajando antes en los mercados eficientes y donde se hablaba de la total racionalidad en los procesos de decisión. Esa confrontación llevó al desarrollo de las finanzas conductuales. ¿Qué factores se estudian? Bueno, los primeros factores son neurofinanzas y neuroeconomía. Luego se profundiza en inteligencia emocional. En ellos vamos a revisar los factores emocionales como
representatividad, aversión, inteligencia emocional, sobreconfianza. Todas estas, como el exceso de confianza, lo que dicen es que el estado de ánimo, inclusive para nosotros, en cualquier momento tomar una decisión, sea o no financiera, influye sobre cuál elección tomar. O sea, el estado de ánimo, la emoción, el optimismo, el creer que tenemos el control de esas decisiones nos llevan a tomar a veces unas decisiones que podrían ser contrarias a lo que pensamos. ¿Qué metodología usamos? Bueno, empezamos con el estudio descriptivo y aplicado, donde lo que pretendemos es llegar a ese modelo de decisión que se le pueda facilitar a los tomadores de decisión financiera para que detecten cuáles son esos factores conductuales que podrían de una u otra forma influenciar la decisión que ellos están tomando para financiar los proyectos de esas pymes. Y el enfoque que le damos es mixto, constructivo de carácter altamente deductivo. Aquí combinamos con el tipo de información cualitativa y cuantitativa, donde por supuesto nos enfocamos en lo cualitativo, pero para poderlo medir trabajamos en la dicotomía que pueden tomar cada una de estas frases. Por ejemplo, la emoción, la decisión como tal, la vamos a cuantificar en si existe o no existe, dándole 1 o dándole 0 a ese resultado. ¿Cómo lo vamos a medir? A través de un cuestionario estructurado, el cual ya aplicamos una prueba piloto. Esa prueba piloto dio unos resultados interesantes que están precisamente en análisis que nos permitieron mejorar la misma prueba o la misma encuesta, y ya próximamente podríamos aplicarla a la muestra que extractemos de la población. Aquí desarrollamos unos pasos entre lo que es el método inductivo-deductivo de esta investigación doctoral, donde inicialmente trabajaremos, o ya trabajamos una gran parte, como es la observación. Se formuló la hipótesis de si es necesario o si nuestros gerentes de las pymes requieren de ese modelo conductual para poder revisar esas decisiones que están tomando en su empresa. Hicimos verificaciones, revisamos la ley, la teoría, y pues en ese paso inductivo pasamos al deductivo, donde podemos llegar a hacer las postulaciones y demostraciones del proceso. No sé si les pasa igual, pero yo veo aquí que no está configurada la información de esta diapositiva. Está corrida, sí. Sí, bien, ok. Se las explico. Este es la forma en que calculamos la muestra a través de un método, en este caso tomado de Pérez, que nos permite determinar el tamaño de la muestra, donde vamos a revisar a partir del tamaño de la población o el universo, y establecemos un parámetro estadístico que sería el nivel de confianza, el error máximo aceptado, la probabilidad de que ocurra el evento y la probabilidad de que no ocurra el evento. Con esa fórmula aplicada a una población finita, que en este caso sabemos que son las pymes, entonces de acuerdo a Confecámara son 109.220, y de ahí, de ese número de solo pymes, vamos a extraer la muestra. Esa sería la población. Hicimos un primer cálculo de muestra donde nos arrojó una muestra de 73 encuestados, donde lo que trabajamos, como se observa aquí, es una población igual a la que nos dan la Confecámara, de acuerdo a la existencia de todas y cada una de las pymes registradas como pymes, ¿no?
porque en la muestra vamos a ver que sacamos tipos de empresas como las grandes o las micro o las muy pequeñas empresas que no se tuvieran en cuenta. Aplicamos una segunda muestra donde lo que cambiamos fue la posibilidad de que ocurra o no ocurra el evento, teniendo en cuenta el tipo de estudio que estamos realizando, más cualitativo, y que la respuesta podría llevarse en que exista o no, que se presente o no, mejor, el evento. Aquí aumentó la muestra se fue a 383, de esos 109.220 que fueron tomadas de una base que corresponde a nuestra Universidad Libre en el área de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Para trabajarlo hemos visto unos modelos no lineales, en este caso con una variable dependiente que limitada, donde son complementarios, no se rechazan. El logit y el probit son complementarios porque lo que nos permiten es confirmar el hallazgo o rechazar el hallazgo siempre y cuando estén en las mismas condiciones. Entonces, si nos enfocamos en el logit, ahí vamos a ver una función de distribución acumulada con una variable logística que será estándar, que nos permite un resultado entre 0 y 1, o sea, el resultado es 0 si no se presenta, 1 si se presenta, y de ahí convertimos de manera cuantitativa este resultado. Presentamos aquí la función de la probabilidad con su fórmula de éxito, y luego continuamos con el probit, que sería la función de distribución, pero ahora acumulada estándar. La otra era logística estándar. La probabilidad de éxito también se evalúa mediante una fórmula y lo que nos dice es confirmar el resultado que se haya obtenido con el logit. El tercero que nos va a permitir también avanzar en este proyecto es el modelo autorregresivo, donde una variable se puede explicar por una o más variables, pero tomada de hechos pasados en función de sus valores pasados para poder hacer la proyección. La variable dependiente entonces deberá por lo menos depender en un periodo de tiempo para que se pueda llevar a cabo este análisis y así obtener la variable dependiente a través de esa variable explicativa que también se conoce la independiente. Ese modelo también está su fórmula aplicable para que la podamos trabajar. Se pueden hacer con modelos estadísticos, incluyendo el Excel, donde podemos trabajarlo para hallar los valores y demostrar o rechazar nuestra hipótesis. Bien, son complementarios, les decía, el modelo probabilístico, aquí el logit y el probit. Ambos trabajan con unas variables dependientes cuyo resultado se denomina más binario, en el sentido de tomar respuestas 1 o 0, sí o no, y también se conoce con el nombre de TUMI. La función de distribución es acumulativa, entonces en el logit, como les decía ahorita, se trabaja esa variable logística estándar. Se puede tomar el valor 0 a 1, están las fórmulas también iguales a las anteriores, y el autorregresivo que como modelo nos permite explicar, por lo menos en una parte, los valores que se presentaron con esa variable que estamos estudiando. Con ello podríamos explicar los resultados obtenidos en la variable dependiente. En este momento voy a dar la palabra a mi compañero Hugo. Bien, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, aquí te escuchamos, Hugo. Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos la matriz de operacionalización de nuestro trabajo.
Pero antes de empezar a mirar y explicar algunas de esas variables que tenemos ahí, tenemos variable independiente, que serían los factores conductuales dimensionados como se alcanza a ver aquí, digamos en racionalidad, confianza, optimismo, disciplina, arbitrariedad y otros. Y la variable dependiente, pues obviamente generar valor empresarial. Valga decir que son suficientes los estudios sobre finanzas conductuales que se han realizado para los mercados financieros, para los mercados de capitales, para las bolsas de valores. No tanto así, digamos, para las pequeñas y medianas empresas y mucho menos en Colombia. Hay muy pocos trabajos en Latinoamérica, ya ahorita vamos a mirar algunos resultados de países pares y algo que esperamos, digamos, también llegar con este trabajo doctoral. Entonces, el presente trabajo pues incluye algunas variables adicionales a la decisión desde la perspectiva de las finanzas conductuales, que obviamente sostiene que factores como ya lo nombró el profesor Lobo, el optimismo, el anclaje, el enmarcado, la racionalidad limitada, la disciplina, la flexibilidad, el nivel de referencia, optimismo, firmeza de creencias y muchos otros, pues tienen una relación determinante en las decisiones que se toman en las empresas investigadas, para el caso nuestro, las pymes colombianas. Uno de los grandes aportes que ha hecho la teoría de las finanzas conductuales es que no solo somos irracionales, sino que es previsible que lo seamos. Es un aporte de la teoría de las finanzas conductuales. Entonces, además, estos estudios ya han logrado establecer, y desde Kahneman hasta recientemente Thaler en el 2017, con su teoría del empujón, indican que nuestras emociones y gran parte en general del proceso de toma de decisiones pues están profundamente implantadas en nuestro cerebro. De ahí la importancia de que las finanzas conductuales se alimentan de la psicología, pero también de la neuroeconomía, de la sociología y de muchas áreas del saber. Igual todos entendemos que tenemos dos cerebros, o el cerebro está dividido en dos partes, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y uno lo llama sistema X, sistema C. Tenemos el emocional, el intuitivo, el rápido, el automático, que parece es el que más o menos domina. Nos han enseñado, nos han educado, digamos, con la hipótesis de los mercados eficientes, con la teoría de los portafolios, pero parece que mucho de las decisiones financieras, de inversión y también de financiación, están explicadas más por lo emocional que por lo racional. Por su parte, pues el otro cerebro es el racional, el lógico, el paso a paso. Entonces, todo esto, es decir, parece que no estamos diseñados, o nuestro cerebro no está diseñado para que tomemos decisiones y mucho menos decisiones financieras. Entonces, esto nos hace proclives a cometer todo tipo de errores. Por eso la importancia de llevar esto al campo o al terreno de las pymes, por lo que explicó el profesor Lobo, por la importancia que tiene en el país, según el DANE, por la generación del empleo y por la actividad productiva. Entonces, estas empresas se deben adaptar al cambio tomando pues adecuadas decisiones financieras y obviamente la gobernanza a través de la emocionalidad, creando digamos el mapa de sesgos, el perfil de sesgos del decisor, el mapa de las personas, el mapa conductual mental de las empresas es un requisito para poder avanzar en estas nuevas situaciones y complejidades que nos va a traer, por ejemplo, el post-COVID. Entonces, como nos recordaba el Premio Nobel de Economía Thaler, que también trabajó en las finanzas conductuales con su empujón, pues obviamente la economía estudia el comportamiento de los individuos cuando toman decisiones económicas. El problema surge cuando los modelos no son realistas. Entonces parece ser que somos irracionales. Ahora bien, frente a esa matriz de operacionalización que tenemos ahí, voy a tratar de explicar, bueno, no es que se vea muy grande, ya dije que los factores conductuales son la variable independiente y las decisiones financieras son la variable dependiente. Pero ¿qué debemos entender, por ejemplo, o cómo las dimensionamos para el trabajo que estamos desarrollando? La confianza. Ya los decisores piensan que las capacidades que tienen son mejores de lo que realmente son. Ese exceso de confianza que ya ha sido probado, por ejemplo, en el mercado de valores, puede llevar a una sobreestimación de las habilidades y también a decisiones que sobrevaloran en general lo que es el costo de capital, lo que es una estructura financiera y demás. Cuando hablamos, por ejemplo, hay una que se llama firmeza de las creencias,
¿A qué hacemos referencia? Una vez uno como agente decisor se forma una opinión, es difícil que esa opinión se cambie o somos reacios a cambiarla. Entonces la gente puede tener en cuenta o no la nueva información que se genera en el mercado o que se genera en el entorno financiero de decisión. El nivel de referencia, por ejemplo, los decisores se ha comprobado que pasan sus estimaciones con base en un nivel de referencia inicial. Eso lo puede llevar a ser arbitrario, lo que se llama el anclaje. Racionalidad, pues todos sabemos que muchas veces los decisores toman decisiones en contra, digamos, de lo que sería la racionalidad. Y eso pues los lleva a pensar de que toma decisiones irracionales, pero él puede educar su racionalidad. Esto podría ser a través, digamos, de un programa de enseñanza financiera. Voy a hablar de otros tres más para poder avanzar. El cuestionamiento. Obviamente, si conocemos y entendemos las emociones que nos afectan, pues vamos a poder tomar fácilmente mejores decisiones. A través, por ejemplo, esto se lograría a través, como lo decía, de un programa de educación financiera y también que nos permita adaptar las emociones. Algo que es muy importante es ser disciplinados. Tenemos que tener lineamientos preestablecidos para la adecuada gestión financiera. Entonces hay que tener un dominio y un control para la toma de esas decisiones y en eso ayuda mucho lo que es la inteligencia emocional, que nos permite gestionar nuestras emociones y gestionar las emociones, digamos, de los coequiperos en la empresa. En cuanto a la flexibilidad, nos permitiría adaptarnos a nuevos cambios del entorno de decisión. No somos fácilmente adaptables, eso también está estudiado. Entonces, esto es para llevarlo, digamos, a lo que sería el entorno de las pymes. Por favor, el siguiente. Siguiente diapositiva. Yo no la puedo controlar desde acá, ¿o sí? Bueno, no creo que parece no, que pero sí. yo no estoy pudiendo mover tampoco yo. Parece que sí. Entonces, bueno. Bueno, listo. Planteando el... Yo creo que... Yo sí creo que la puedo mover desde acá porque creo que tengo el rol de presentador. Planteando el modelo, como ya lo venía introduciendo el profesor Javier, tendríamos una ecuación de regresión con simultaneidad, tal como se presenta ahí, donde el miembro izquierdo estamos hablando las decisiones financieras, en este caso la creación de valor empresarial, está en función, en este momento, digamos, de lo que es la confianza y lo que es el optimismo. Ahí tenemos los parámetros, beta sub 0 es el término independiente, sería diferente si el decisor es confiado o si es optimista. El beta sub 1 es el aumento o disminución de la variable dependiente, en este caso valor empresarial, porque lo que intuimos, lo que pensamos es que las emociones, el sesgo conductual está afectando el valor empresarial. Muchos de nuestros empresarios están siendo muy ansiosos y más con esta situación que nos provocó la pandemia. Y la neuroeconomía nos enseña que cuando un decisor es ansioso, se bloquean los dos hemisferios cerebrales, entran como en contradicción y bueno, se altera ya la amígdala que queda en el hipotálamo, entonces la corteza prefrontal, entra la nubosidad, la borrosidad, entonces no tomamos buenas decisiones. Eso es porque el ser humano, nuestra naturaleza es así. Entonces, bueno, aquí tenemos beta sub 2, aumento o disminución de la variable dependiente, que es el valor empresarial, cuando el tomador de decisión es optimista, y E es la perturbación o el error permitido del modelo. Ahí se plantean algunos escenarios dependiendo si estamos haciendo una prueba piloto con confianza y optimismo. Si el decisor no es confiado, entonces la confianza es 0, entonces la ecuación se reduce y queda ahí que el valor empresarial es función del beta sub 0 más el beta sub 2 por optimismo más el error. Igual, cuando no es optimista, entonces también se reduce el modelo. Pero en forma general, para no entrar tampoco en detalles técnicos, el modelo trataría de explicar es cómo se afecta el valor empresarial de una pyme, por ejemplo, cuando el tomar decisiones influenciado por la confianza y el optimismo, y asimismo por todas esas dimensiones de las variables que nombramos, ¿no? Como el factor cultural, como la satisfacción de ganar o de no perder, como la firmeza de las creencias, la confianza y pues muchos más que están allá en la materia de operacionalización. Tenemos también un modelo alternativo que podríamos aplicar, como lo decía el profesor Lobo, estamos en la prueba piloto, estamos haciendo algunos ajustes tanto al modelo como a las mismas encuestas. Aquí tenemos un modelo tipo Probit
y se piensa, pues como alternativa a los anteriores que se mostraron, aplicar este modelo de regresión lineal múltiple utilizando R. Aquí tendríamos que la variable explicada, que es el valor empresarial, está en función de un vector con las variables que ya hemos nombrado: confianza, firmeza de creencias, optimismo, satisfacción, factor cultural, nivel de referencia, etcétera. El beta es el vector que recoge los parámetros asociados a esas variables explicativos. CI, variable DUMI, que informaría si un individuo es emocional o no, dadas las variables de control estadísticas. CIMA, el parámetro estimar asociado a C, y EI es el error permitido. Pues obviamente el modelo lo estamos ajustando de acuerdo con los resultados iniciales que obtengamos de la prueba que estamos desarrollando. ¿Qué resultados podemos esperar? Bueno, el principal, porque obviamente nos estamos mirando un poquito adelante, estamos en pleno desarrollo del trabajo. Entonces, apuntamos a que, primero que todo, hay que sensibilizar a las pymes para que entiendan la importancia o el rol que juegan las emociones y los sentimientos en la toma de decisiones. Somos seres emocionales y como tal, esto nos afecta. Conociéndonos a nosotros mismos y conociendo empresas, podemos de forma sistemática crear y mejorar esas decisiones a futuro y ser más asertivos. De hecho, en estos momentos deben estar siendo afectadas, sobre todo por la desconfianza, la incertidumbre y el riesgo que generó el mismo COVID. La idea es un nuevo modelo que incluya esos factores conductuales. No es tampoco un modelo muy sofisticado, pero sí por lo menos que vaya a la mano con que ellos se sensibilicen y entiendan la importancia, digamos, de manejar las emociones y los sentimientos. Y el modelo pues debe integrar, no es que se contraponga a la racionalidad. Hay defensores y hay contradictores de la hipótesis de mercados eficientes, pero también de la emocionalidad, como lo fue Milton Friedman, muchos destacados economistas. Entonces la idea es buscar una salida teórico-práctica para corregir algunas de esas irracionalidades en el comportamiento que están presentando las pequeñas y medianas empresas en Colombia. En algunos trabajos consultados a nivel latinoamericano, Perú, Argentina, no Colombia, no hemos encontrado así en Colombia trabajos, digamos, articulados o que toquen directamente a las pymes. Hay algunas conclusiones. Por ejemplo, aquí destaco que la conductualidad sí tiene una relación promedio con las decisiones financieras de los encuestados. Otra importante, pues la que está aquí segunda, es las finanzas conductuales tienen una relación significativa con las decisiones de financiamiento de las empresas familiares. El factor conductual de anclaje y ajuste es el que mayor relación tiene en la toma de decisiones financieras de las empresas familiares. Vamos a mirarlos todos, pero sí hay unos importantes. Se concluye en un trabajo hecho en Tacna, Perú, que el factor de las finanzas conductuales que mayor relación tiene con las decisiones financieras es la del costo hundido. También se confirma que el heurístico de anclaje y ajuste, puesto que la mayor parte de los encuestados prefirieron valores cercanos a los que fueron deliberadamente inducidos, porque en esto de las finanzas conductuales todo depende también de la forma en que el decisor esté viendo las cosas. Hay una decisión, una definición muy importante que es el mercado de valores, ¿no? La suma del miedo y la codicia de sus participantes, ¿no? Entonces, igual también debe haber, no hay que confundir, digamos, el miedo, que es una relación emocional normal, con vivir asustado, que es lo que afecta al decisor. Bueno, eso puede generar problemas, digamos, en que se sobreendeuden o haya una estructura de capital desequilibrada en las pymes y pues muchos otros más resultados que obviamente están ahí, pero no los vamos a ver. ¿Qué es importante de ese modelo? A ver, el padre del Value Investing, Benjamin Graham, nos decía que el principal enemigo del decisor es él mismo. O sea, que nuestras emociones, nuestra parte inconsciente es lo que nos está afectando como un enemigo y no nos permite, digamos, ver con claridad las cosas. Pero también él nos enseña que para tomar buenas decisiones hay que tener conocimiento, psicología y sentido común. Conocimiento, obviamente, del mercado, de nuestra empresa, del entorno. Psicología tanto del mercado como de la empresa. Por eso es importante que la empresa determine sus mapas conductuales. ¿Cómo hemos vislumbrado el modelo que está, pues, obviamente, en creación, ¿sí?
Pues a partir del conocimiento que tengamos de los mercados, de las empresas y utilizando el análisis técnico y fundamental, este es el punto de partida para empezar a tomar una decisión. Pero enseguida hay que definir el perfil de riesgos o de sesgos y comportamientos, lo que yo llamo el mapa conductual, mapa mental, tanto de los decisores como de las empresas, porque hay que leer las emociones en el momento de tomar la decisión. Y como les decía, la inteligencia emocional ayudaría mucho en la parte del autocontrol. Una persona que duerme bien, come bien y hace ejercicio, es mostrado que toma buenas decisiones. Y una persona, el mindfulness que está tan de moda, promueve la meditación, promueve técnicas de relajación. Obviamente uno relajado toma mejores decisiones que en un estado de exaltación o un estado emocional poco controlado, pero no tenemos educación financiera en términos de emociones en Colombia. Ese autocontrol nos permitiría en qué momento tomar o no tomar la decisión. Por ejemplo, si estamos en la bolsa de valores, en qué momentos entrar o salir del mercado. El sentido común, pues eso sí, obviamente no hay que darle mucha, digamos, mucho campo de acción a la intuición. Si queremos ser racionales, debemos manejar las intuiciones. La intuición no es buena amiga en las decisiones financieras. Y después de eso sí, pues llegar a tomar la decisión. Es un modelo, digamos, cualitativo, teórico, pero obviamente utilizamos también mucha información cuantitativa para poder llegar a esto. Bueno, vamos concluyendo. En estas conclusiones, bueno, que haya una aceptación de los decisores pymes como parte de las finanzas de los costos y beneficios que puede representarles las emociones. Se requiere, como lo vemos en el momento, diseñar e implementar modelos conductuales con construcción emocional que integren tanto la racionalidad como la emocionalidad, no que estén en conflicto, y les permita de esa manera, a partir de la buena toma de decisiones a las pymes, ser productivas, eficientes y competir en los nuevos y complejos contextos de los mercados locales e internacionales. Entonces, requieren nuevos modelos conductuales de decisión a partir de equipos de trabajo con predisposiciones como la humildad, voluntad, disciplina de pensamiento y acción, que incluyan en todo caso construcción emocional. Sigue siendo muy importante el principal factor de las empresas, pues el factor humano. Y en cualquier empresa uno puede ver dimensiones psicológicas y psicosociales, ¿no? Y hay factores individuales, factores grupales, factores organizacionales fundados en elementos como la motivación, la competencia, la satisfacción, cohesión, el manejo del conflicto, cultura. Hace falta mucho esto de las habilidades blandas en las empresas pymes colombianas. Obviamente a eso se le debe acompañar con estrategias como la confianza, la inspiración. Cuando uno está inspirado le va bien, cuando uno es creativo le va bien. Hay mucho que se ha estudiado el cerebro, entonces los valores son muy importantes porque nos permiten ir mejorando, una empresa que tenga valores. Ahora ya que la inteligencia artificial nos está rebasando, pues tenemos que volver a ser fundamentales a través de la inteligencia emocional. Y todo esto pues con un perfil comportamental de quien decide y un mapa conductual de las empresas. Permito que mi compañero Javier termine con las últimas 2 diapositivas, por favor. ¿Está Javier por ahí? Sí, muchas gracias. Listo, ahí tienes. Bien, los factores emocionales, otras de las conclusiones que tenemos ahí, permitirán, si se controlan, si se tienen conciencia de su existencia, que las decisiones sean tomadas un poco más racionales, evitando la influencia de esas emociones que en algún momento nos podrían llevar a un resultado incorrecto. Y ya para concluir, entonces, lo que queremos es con eso, con la presentación de ese modelo, brindar una herramienta de gestión para que los administradores de las pymes puedan tomar unas decisiones un poco más racionales, sin decir que no sean racionales todas las que toman. Con ello lo que queremos es que esas estrategias sean adecuadas, sean eficientes en la búsqueda de generar valor para la empresa y con ello pues mejorar la productividad y hacerlos más competitivos en el mercado. ¿Ok? Muchas gracias.
por la atención, gracias a la Universidad Libre, donde participamos el profesor Hugo y yo, y gracias, por supuesto, a la red que nos dejó participar. Si hay Bueno, preguntas, con mucho gusto. sí, claro. Bueno, Entonces, muchas gracias, agradecerles, muy amables. profesor Hugo, al profesor Javier, muchísimas gracias por su participación. Muy interesante, así como las otras ponencias. Entonces, continuamos con María. Estás acá ya como presentadora, tú me dirás. Muy buenas tardes, ya les comparto pantalla. Listo. En compartir contenido le doy compartir pizarra o compartir aplicación, compartir archivos. Tienes que darle compartir archivos. Y ahí ya en compartir archivos como que colocas el más donde dice agregar archivos y ahí ya lo carga de tu computador. Debería poder dejarse. ¿Te sale la opción? Sí, señora. Ok, perfecto. Ya está cargando. Listo, ahí ya está. ¿Ya están visualizando? Ya voy a cargarlo acá, ya se está viendo. Ahí puedes, si quieres te lo puedo ampliar. Acá se puede hacer una ampliación. Y tú como estás aquí ya con el rol, entonces simplemente puedes ir desplazándote con la parte acá derecha, ¿sí? Derecha. Aquí es en la barrita. ¿Sí ves que acá a la derecha debes tener una barrita? ¿Sí la ves? Sí, señora. Entonces puedes pararte y moverla. Y puedes ir subiendo y bajando para que se vea tu póster. Solo que no sé. No, O si quieres me dices, yo te lo voy moviendo, no tengo ningún inconveniente. sí, no sé si todos ya lo pueden visualizar bien o se vea muy pequeño. Pues yo acá lo estoy viendo, o sea, yo lo amplié y yo alcanzo a leer bien en mi computador. No lo amplié más porque se me pierde como un poco o sea, el La rango de las palabras. Pero creo que ahí ya se podría, es lo máximo que le puedo ampliar sin que se pierda las palabras. Ok, bueno, pues yo no lo puedo mover, pero pues yo lo puedo también visualizar en mi pantalla sin necesidad de que pues ustedes lo puedan, desde que ustedes lo visualicen, yo acá lo puedo mover para pues explicarles como tal. Bueno, entonces trata así o si no me dices yo lo voy desplazando acá. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Alicia Grey González. Soy administradora de empresas y estudiante de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria del Área Andina de la ciudad de Bogotá. Mi proyecto de investigación se basa en la comparación de las normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGA, y las normas internacionales de auditoría, NIA, en el dictamen de revisor fiscal. Para el contador público es muy importante saber con claridad qué diferencias positivas o negativas tienen las normas de auditoría generalmente aceptadas en nuestro país y las normas internacionales de auditoría, las cuales entraron en vigencia en el año 2016 bajo la Ley 1314 del 2009, buscando así un proceso de convergencia entre lo actual y las mejores prácticas, empezando por los estudiantes de las carreras contables de las diferentes universidades, quien deben tener claro la importancia de emitir un dictamen final en todas las cualidades y características previstas en la Ley 43 de 1990, cuyo es la Ley del Contador. Asimismo, me basé en el papel que juega el revisor fiscal en el proceso de la auditoría, rol que solo en este momento pues está en Colombia. Según el Código del Comercio,
artículo 207, donde contempla sus funciones, garantizando que su trabajo se lleve a cabo conforme está previsto y en el sentido dar fe que todos los hechos económicos que se hayan realizado conforme a la ley se encuentren correctos en el proceso contable, registrados y soportados en los estados financieros, evitando que se vea envuelto en escándalos financieros, provocando pérdidas innumerables para la organización, sanciones y denuncias a falta de orientación y conocimiento. Yo realicé una investigación por medio de revisión bibliográfica con el fin de realizar una comparación de las normas y los criterios entre la NAGA y entre la NIA respecto a las normas relativas a la rendición de informes sobre los estados financieros y respecto al dictamen que emite el revisor fiscal, dando como resultado un cuadro comparativo, que de acuerdo a lo que nos dice Collier, la comparación es una herramienta fundamental del análisis, la cual agudiza nuestro poder de descripción y juega un papel fundamental en la formación de conceptos y enfocando similitudes sugestivas y constante entre casos. La comparación se utiliza de manera rutinaria en la evaluación de hipótesis y puede contribuir al descubrimiento inductivo de nueva hipótesis y la formación de teorías. Asimismo, desarrollé un cuadro comparativo en el cual se puede plasmar las normas que encontramos en las NIA y los diferentes checklists de las normas internacionales de auditoría. Se hizo una breve comparación y, metiendo mi punto de vista, el cual saqué unos resultados, asimismo, pues saqué unas conclusiones. Algo muy importante para los futuros revisores fiscales pues, del país es que su desarrollo y su trabajo en la elaboración de su dictamen se tiene que tener en cuenta en qué nivel de convergencia se encuentran las empresas en donde van a prestar sus servicios. Muy importante información, encontré que podemos dividirlos en 3 grupos. Revisores fiscales que deben aplicar la NIA, incluyendo la NIA 701. Los revisores fiscales que en la elaboración de su dictamen, en el numeral 7 del artículo 207 y el artículo 208 del Código de Comercio, deben aplicar las normas internacionales de auditoría, incluyendo la NIA 701. Comunicación de las cuestiones, esta es la que explica la 701. Clave de auditoría en el enfoque de auditoría son los que desarrollan sus encargos en las entidades del Grupo 1, que son las que emiten valores. Los revisores fiscales que deben aplicar la NIA, exceptuando la NIA 701, son los revisores fiscales que en la elaboración de su dictamen deben aplicar la NIA, exceptuando la NIA 701, los que desarrollen sus encargos en entidades del Grupo 2 que tengan más de 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o de activos o más de 200 trabajadores. Los revisores fiscales que deben aplicar las NAGA son los que en la elaboración de su dictamen y en la evaluación del control interno deben aplicar las normas de auditoría generalmente aceptadas del artículo 7 de la Ley 43 de 1990, son los que desarrollen sus encargos en las entidades del Grupo 2 que tengan menos de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de activos y menos 200 trabajadores. Sin importar el grupo de convergencia al que pertenezca la entidad en el cual el revisor fiscal presta sus servicios, todos los contadores públicos que desarrollen sus encargos de revisoría deben aplicar siempre el Código de Ética de la Ley 43 de 1990. Los resultados que saqué de acuerdo a mi cuadro comparativo es la NAGA en Colombia pues no ha tenido actualizaciones en su normatividad y no se encuentran en continua revisión, al contrario la NIA sí. La NIA indica la importancia de la terminología empleada en los estados financieros, la NAGA no. Ambas normas consideran que los estados financieros deberán estar presentados de acuerdo a la normatividad vigente. La NIA tiene como objetivo obtener información comparativa de periodos anteriores. Las NAGA solo valían que se cumplan los principios de contabilidad generalmente aceptados. Las NIA contemplan la responsabilidad del auditor con otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados. La NAGA no.
La NAGA en Colombia contempla la detección del riesgo y no la prevención, como sí lo hace la NIA. De acuerdo a lo anterior, la percepción internacional como local, el aseguramiento permitirá el mejoramiento de la calidad de la información financiera, aumentará la inversión extranjera, incrementará la confianza en las empresas para obtener financiación y permitirá la inserción de campañas nacionales en los mercados financieros y de capitales internacionales, de acuerdo a lo que nos dice Pérez y Pineda. Las conclusiones que saqué de acuerdo a mi cuadro comparativo son muy positivas, ya que teniendo en cuenta los factores adicionales como pues, escándalos financieros que se han visto envueltos en los que cumplen su rol como revisores fiscales, evidenció que la ley de convergencia de la ley 1314 del 2009 entra de manera positiva en el propósito de la internacionalización de las relaciones económicas, dándole más fuerza y calidad al informe del auditor. Al acogernos a la nueva normatividad, nos genera buenas prácticas, cambios significativos, plena confianza y seguridad de información. Tener claro que para determinar si un revisor fiscal debe aplicar la NIA o la NAGA, en la elaboración de su dictamen es necesario prestar atención al grupo de convergencia al que pertenezca la entidad, en el cual el profesional contable está prestando sus servicios. Para finalizar, vale la pena hacer una fuerte inversión de tiempo a los futuros contadores públicos y profundizar sobre la NIA y completar con ella el conocimiento de las NAGA. Esto le ayudará a realizar mejor su trabajo y le permitirá no solo en la auditoría financiera, sino que facilitará en Colombia el desarrollo en su rol de revisoría fiscal. Como tal, este tema me parece bastante importante porque cada día tenemos que vivir en una actualización de información donde no podemos siempre quedarnos estancados sobre una base y tenemos que proyectarnos es qué mejoras nos puede traer la nueva normatividad, siempre y cuando analizando qué pues, cosas positivas o negativas podemos tomar de ellos. Pero siempre tenemos que estar buscando la internacionalización, ya que esto nos va a ayudar al mundo que sea un poco más globalizado. Razón por la cual pues decidí hacer esta investigación en el aseguramiento de la información. Y pues ya paso a esto, pues ya como tal terminó pues mi tema de mi póster en la comparación de las NAGA y las NIA. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, María, por tu presentación. No, gracias a ustedes por permitirme pues hacer este tema de investigación. Es la primera vez que me presento a un evento y realmente es una experiencia de la cual se sigue alimentando todos los días para mi carrera y para mi vida personal. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti y a todos los ponentes por haber participado en esta tarde. Bueno, según entonces nuestra programación, vamos a tener un breve receso en el cual esperaremos a que la profesora Anaí Brioso, que es nuestra conferencista central en la tarde de hoy, se una a las 4 de la tarde a nuestra sala principal. Entonces,